Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la revolución lunar argentina del 17 de agosto del 2024. Les recuerdo que una revolución lunar es una carta que se levanta, o un retorno lunar también se llama. Es una carta que se levanta cuando la luna en el cielo, digamos, llega al mismo punto en el que está en una determinada carta. En este caso estamos hablando de la carta argentina del 9 de julio de 1816 a las 12:05, que es la carta que toman la mayoría de los astrólogos como la carta argentina, y con la luna en los 19 grados de Capricornio, ¿no? Entonces, bueno, esta carta nos muestra de alguna manera cuál va a ser el clima social y político que va a haber en el país. Y como siempre vamos a empezar mirando esta versión de la carta, que es la comparación de los planetas en la revolución lunar con la carta argentina, ¿no? La carta argentina, acá tenemos dos círculos concéntricos. Los planetas que están en azul es la carta argentina, y los planetas en naranjita, en color naranja, en el círculo exterior, son los planetas de la revolución lunar, ¿no? Entonces, esto nos marca también los tránsitos que está pasando la Argentina. Bueno, lo que podemos ver es, voy a repetir algunas cosas que ya dije en otros videos, pero las voy a enumerar muy rápido. Plutón está en la casa 4, haciendo una cuadratura a Júpiter, que está en los 0 grados de Escorpio, ¿no? Es una cuadratura partil porque Plutón está en los 0 grados de Acuario. Y bueno, sabemos que una cuadratura de Plutón a Júpiter, Júpiter entre otras cosas en un país tiene que ver con el ordenamiento legal del país, con las leyes, ¿no? Y bueno, estamos en un momento donde hay nuevas leyes y un intento de cambiar un poco justamente el ordenamiento legal del país, ¿no? Es decir, se aprobó la ley de bases, el gobierno hizo este DNU al comienzo de su mandato, que fue un poco polémico porque modificó por decreto un montón de puntos, y ahora se está tratando bueno, está toda esta cuestión de la desregulación que está llevando a cabo el ahora ministro Sturzenegger, y también está la cuestión que se va a debatir acerca de la edad bajar la edad de la imputabilidad para que no haya adolescentes que puedan cometer, digamos, en los casos de los narcos y eso, se da que reclutan soldaditos que son menores de 16 años, que es la edad de imputabilidad en la actualidad, y cometen delitos impunemente porque incluso son sicarios que matan gente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo una etapa de transformación en el país, como era esperable, ¿no? Con una cuadratura de Plutón a Júpiter en el ascendente. Después podemos ver, ya que estamos hablando de Júpiter, que Júpiter está en conjunción con el nodo norte, que está en la casa 8. Cuando Júpiter está en conjunción con el nodo norte, eso aumenta la buena fortuna, ¿no? Y debería ser un momento, además Júpiter está transitando la casa 8, y esto debería ser un buen momento para que el gobierno, digamos, tenga, bueno, que ingresen capitales del exterior, que ingresen inversiones, que préstamos, ¿no? Es decir, la casa 8 sería el dinero ajeno, los recursos compartidos. Una de las cosas que está dando vuelta en política tiene que ver con que, bueno, la compañía Petronas se estaría aliando con YPF. Digo se estaría porque no sé digamos, cuán resuelto está el asunto, se habla de eso, ¿no? Aliarse con YPF, que es una compañía malaya, para hacer una planta de gas licuado en Río Negro, que hubo mucha polémica porque el gobernador Kicillof quería que eligieran el Bahía Blanca, y al final no eligieron Bahía Blanca y van a hacer un nuevo puerto en Río Negro, y con la idea es hacer una planta de gas licuado para poder exportar gas al mundo, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver en la casa 8, juntarse con otro para explotar los recursos, ¿no? Y ahora hay que ver que también ese Júpiter ahora en esta revolución está en conjunción a Marte, que Marte es el maléfico de la carta argentina. Entonces cuando Júpiter está en conjunción a Marte, es decir, yo hice un video acerca de la astrología de agosto, donde los planetas benéficos, que serían Júpiter y Venus, están todos en contacto con los dos maléficos, que son Saturno y Marte, ¿no? Entonces tenemos esta como una de cal y una de arena, ¿no? Como que hay una buena cuestión de buena fortuna, pero al estar ahí Marte va a haber siempre, Marte representa ciertos conflictos, tirantes, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a ver si esto se concreta ahora o hay que esperar por lo menos que esta revolución lunar pase para que Marte se aleje un poco y Júpiter se quede haciendo conjunción con el nodo norte sin la presencia de Marte, ¿no? Ahí creo que se va a notar mejor cuando Marte no esté, cuando pase un mes o una cosa así. Se va a notar más el efecto de Júpiter con el nodo norte, ¿no? Más que ahora que llegó a la conjunción, pero con el nodo norte, pero junto con Marte. Con respecto de los otros planetas, bueno, Urano está terminando de transitar la casa 7 argentina, ¿no? Está saliendo casi de Tauro, ya al final de Tauro, y ya podríamos decir que está actuando en la casa 8, ¿no? Porque está prácticamente sobre la cúspide. Igual se tiene que retrogradar y esto va a tardar un tiempo, va a tardar un año más en salir de Tauro, Urano. Pero fíjense que la casa 7 tiene que ver con las alianzas del país, así como decir, la casa 7 es la casa de la pareja, los países no tienen pareja, pero sí tienen países aliados. Y lo que vivimos en estos años fue una transformación. Urano es el gran transformador, más que Plutón también es transformador, pero Urano trae como cambios de estructura, ¿no? Es decir, derrumbe de estructuras. Y lo que podemos ver es que el país estaba en los años, por lo menos durante el gobierno, podríamos decir, de Alberto Fernández o del kirchnerismo en general, como más alineado con el polo que tiene que ver con China, con Rusia, ¿no? Con un poco con esa cuestión ideológica a favor de Venezuela, a favor de Cuba, y ahora, bueno, con el gobierno de Milei la Argentina está mucho más alineada con Occidente, y de hecho Milei tiene esta cosa de denunciar a los chinos por comunistas, toda esta cosa, ¿no? Entonces podemos decir que con el paso de Urano por la casa 7, la Argentina cambió radicalmente de posición política y de alianzas en lo internacional, ¿no? Después Neptuno está transitando la casa 6, esto lo estamos viendo hace mucho, y con Neptuno en la casa 6 hay una especie de disolución de todo lo que tiene que ver con las cuestiones de trabajo, con las cuestiones de los empleados públicos, que esto lo estamos viendo mucho, el gobierno quiere llevar a cabo una purga del empleo público. Y es como que, bueno, Neptuno es el planeta que de alguna manera afloja todo lo que está en una casa para después poder modificarlo y cambiarlo. Saturno también está en la casa 6, ahora está retrógrado, está volviendo para atrás. Pero bueno, está actuando en la casa 6. El paso de Saturno, yo hice un video, el tránsito de Saturno por la casa 6 suele traer problemas de empleo, ¿no? Que es algo que estamos viviendo, es decir, el gobierno llevó a cabo un ajuste muy grande de la economía que logró enfriar la economía y bajar la inflación mucho, o bastante, pero bueno, al caer la actividad económica hay menos empleo, ¿no? Y hay más dificultades con el empleo, ese tipo de cosas. Esto digamos, coincide totalmente con un tránsito de Saturno por la casa 6, ¿no? Por el país. Así que, bueno, esto es lo que creo que es lo más relevante con respecto de mirar estas dos cartas comparadas entre sí. Y vamos a mirar la revolución lunar sola, es decir, sin la carta argentina. Y bueno, acá tenemos la carta de la revolución lunar sola. Empecemos por el ascendente. El ascendente está en Tauro, lo cual tiene lógica porque estamos viviendo, bueno, tiempos de cambios en la economía y de que, bueno, un poco la economía está en la discusión de todos los días, ¿no? Es decir, el énfasis del gobierno está puesto en bajar la inflación, hacer una especie de... Bueno, el gobierno es más ambicioso, Milei quiere hacer una especie de refundación económica de la Argentina, si se puede decir. Esto está en la carta testimoniado de forma bastante clara por la presencia de Urano en la casa 1 en Tauro, ¿no? Es decir, esto nos está hablando de las intenciones que tiene el gobierno de cambiar todas las estructuras económicas o lo más posible y de liberalizar la economía. O sea, Urano, recordemos que es el planeta que tiene que ver con las ideas de libertad, las ideas liberales, ¿no? Y de libertad y del individualismo en general, ¿no? Porque, digamos, no, a ver, yo esto lo digo siempre, Urano en el pasado tenía que ver con los grupos más anarquistas o los grupos que querían, digamos, derrumbar el viejo orden, ¿no? Que lo que en su momento era la izquierda, pero después ahora se dio esta cosa de que la izquierda se volvió como mucho más estructurada, entonces las que hoy son las ideas disruptivas son más las ideas del neoliberales que tienen más que ver con en tanto en cuanto a la libertad económica y eso, ¿no?
más que las ideas de la izquierda. Las ideas de la izquierda pasaron a ser más neptunianas, si se quiere, ¿no? Pero bueno, eso es discusión para otro video. Ahora, miremos ya que el ascendente es Tauro, miremos el regente del ascendente. Y el regente del ascendente es Venus, y no está en muy buena posición porque está en Virgo, que es el planeta donde está en caída, porque Venus exalta en Piscis. Y yo hice un video sobre Venus en Virgo, es un Venus bastante difícil, ¿no? Demasiado detallista para la energía de Venus, es Virgo, ¿no? Y bueno, además está haciendo una oposición muy fuerte con Saturno, ¿no? Entonces esto nos habla que, bueno, todo lo que tiene que ver con el clima económico es un clima de saturnino, de cierta frialdad, de está toda la economía enfriada. Es cierto que hay ideas digamos, leyendo esta carta podemos ver exactamente cuál es el clima del país. Hay ideas de hacer una reforma grande en la economía, si Urano en uno, pero esto se hace en un clima de recesión, donde está muy presente Saturno, donde Venus, la economía no está funcionando, está funcionando a media máquina, ¿no? Donde hay restricciones, donde hay un enfriamiento muy fuerte de la economía, ¿no? Y bueno, y es el clima que estamos viviendo. Esta carta nos está mostrando exactamente eso. En la casa 2, ya que estamos con la economía, tenemos, bueno, la cúspide de la casa 2 está en Géminis, ¿no? Y Géminis, el regente de Géminis está en una buena posición porque está en Leo y está en conjunción con el Sol. Entonces esto marca que alguna buena noticia hay, pero bueno, ese regente está haciendo una cuadratura a Urano, ¿no? Entonces también nos habla de que el clima económico, digamos, está siendo todo muy modificado por los cambios que estamos viviendo, ¿no? Esto yo creo que si vamos un poco a la historia futura, lo vemos este momento, cuando lo veamos del futuro, va a decir, bueno, son esos 2 o 3 primeros años del gobierno de Milei donde la economía estuvo enfriada y bueno, estaba todo el debate o toda la idea del gobierno de ir cambiando el orden legal para ir yendo a una economía mucho más liberal, ¿no? Menos centralizada en el Estado y ese tipo de cosas. Eh, en la casa 2 tenemos una buena noticia, que es que está presente Júpiter, pero bueno, ese Júpiter está en conjunción a Marte, que es un maléfico, y está haciendo una cuadratura al otro maléfico, que es Saturno. Entonces es un Júpiter que, si bien Júpiter en la casa 2 traería expansión, abundancia, bienes materiales, etcétera, etcétera, lo que tenemos es bueno, como un Júpiter que está muy frenado porque está en conjunción a Marte y haciendo una cuadratura a Saturno, ¿no? Entonces va a haber buenas noticias, pero con cuentagotas, o va a haber un mínimo crecimiento, quizás una mínima baja de la inflación, pero todo con cuentagotas. No va a ser digamos, un mes. Estas cartas duran generalmente 28 días, ¿no? No, generalmente no duran 28 días. Y bueno, no cuido que en los próximos 28 días tengamos grandes anuncios novedosos con respecto de inflación y eso, ¿no? O con respecto de la economía en general. Creo que va a haber un clima que no va a ser del todo negativo, pero tampoco va a ser tan maravilloso. Cuando tenemos un ascendente Tauro es muy común que el medio cielo esté en Acuario. En este caso se da eso. Y podemos ver que el medio cielo está en los 17 grados de Acuario. En astrología tradicional, los 17 grados de Acuario corresponden obviamente al segundo decanato de Acuario, que va de va de los 10 grados a los 19,59 de Acuario. Y ese decanato está regido por Mercurio. Eh, entonces tenemos, bueno, el significado de ese decanato es digamos, tiene que ver con el significado de Mercurio combinado con el significado de Acuario. Entonces tenemos colaboración comercial, grandes redes de distribución de bienes y comercio, o financieros, multinacionales, fondos de inversión de propiedad muy distribuida, ¿no? Porque Acuario, recuerden que es no la descentralización, ¿no? Es decir, los modernos fondos de pensiones de los países industrializados son los auténticos propietarios de la mayor parte de las multinacionales, ¿no? Esto es cierto. Alta tecnología de comunicación e informática, ¿no? Porque es Acuario, tecnología, y Mercurio, la comunicación. Pero también tiene que ver con la idea de difusión de ideas nuevas, libertad de expresión y comunicación,
bueno, capacidad de divulgar lo nuevo, propagandista de toda forma de progreso. Yo creo que esto marca un poco lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, ¿no? Recordemos que el medio cielo es el poder ejecutivo. Como que esta carta nos habla mucho de, bueno, el interés que tiene el gobierno de Javier Milei de quizás dominar un poco el discurso nacional, o el discurso, digamos, en las redes sociales, y lo que se habla con respecto bueno, estamos viviendo un nuevo tiempo, Acuario, ¿no? Es decir, estamos viviendo ya las viejas reglas y las viejas estructuras no se aplican a Acuario, entonces tenemos bueno, crear nuevas estructuras para poder vivir el tiempo que estamos viviendo. Esto es decir, para poder existir en el presente, porque no podemos regirnos por las reglas del pasado, por las estructuras del pasado. Eh, Esto es cierto no solo porque Milei tiene la intención de llevar agua para su molino ideológico, que esto es claro, sino porque estuvimos viviendo muchos cambios de ciclo cósmicos, ¿no? Yo de esto hablé mucho. Tuvimos la conjunción Plutón-Saturno en el 2020, tuvimos la conjunción Júpiter-Saturno en el 2020, también a final del 2020, en diciembre del 2020, que trajo bueno, que da comienzo a toda una nueva era de signos de aire, de conjunciones de signos de aire, que va a ser radicalmente distinta de los últimos 200 años, que tuvimos conjunciones de Júpiter-Saturno en signos de tierra, ¿no? Esto ya lo hablé mucho en muchos videos, pueden verlo en mi canal. Entonces sí, estamos viviendo un nuevo tiempo que requiere de alguna manera nuevas estructuras y nuevos paradigmas para poder funcionar, ¿no? Y el gobierno de alguna manera está mostrando eso. Yo no estoy diciendo con esto que Milei, digamos, que las ideas nuevas del nuevo ciclo tengan que ver con las ideas de Milei, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que Milei está proponiendo. A partir de ahora se viene un nuevo momento, y las ideas que son válidas, o la ideología que es válida, es mi ideología. No estoy diciendo eso es lo que propone Milei. Algo de lo que propone Milei es cierto que vamos probablemente a un tiempo de regulación y descentralización de ciertas variables. Pero esto no significa que todas las ideas de Milei, sobre todo las ideas más conservadoras de Milei, sean las ideas que se vayan a imponer. Pero bueno, esta carta nos está mostrando que la intención del gobierno es siempre, bueno, promover un poco este discurso de cambio de ideologías y de cambio de estructuras. Digamos, testimonio de interés del gobierno en la comunicación y de alguna manera controlar o direccionar un poco la discusión pública, también tiene otro testimonio en esta carta, que es el Sol, que está en conjunción. Si bien el Sol está en la casa 4, el Sol tiene un contacto, tiene una cuadratura con Urano, con lo cual nos habla que es un Sol con una voluntad en algún punto de llevar a cabo cambios y una revolución, Urano en Tauro, ¿no? En la economía. Y bueno, este Sol está en conjunción a Mercurio, ¿no? Entonces, si bien está a 4 grados de orbe, está en conjunción a Mercurio. Entonces esto nos habla de que hay un interés del gobierno en querer controlar un poco la discusión en las redes sociales. Y sabemos que Milei tiene, cuando los periodistas hablan y dicen algo que no le gusta, se enoja con los periodistas, ¿no? Entonces está toda esta idea muy fuerte de querer cambiar, o de querer de alguna manera, bueno, que el gobierno está presente un poco en la discusión pública y quiere de alguna manera llevar a tener a su lado la opinión pública, ¿no? Recordemos que Milei también en su carta individual es ascendente Géminis, ¿no? Entonces el ascendente Géminis da mucho a una persona que, digamos, que se siente como pez en el agua en la comunicación y hablando. Recordemos que Milei empezó como panelista de televisión hablando de economía. Después tenemos a Plutón, está en la casa 9. Plutón en la casa 9 puede significar dos cosas. La Luna también está en la casa 9. Plutón en la casa 9 puede significar dos cosas. La casa 9, si la tomamos como que representa a los países extranjeros, bueno, tuvimos esta desagradable noticia de que el gobierno venezolano, digamos, hizo un fraude escandaloso en las elecciones y se quedó digamos, anunciaron que Maduro se queda en el poder. Entonces supongo que debe haber en el gobierno toda una cuestión, digamos, bueno, el gobierno obviamente tuvo una condena a esta situación, y Venezuela rompió relaciones con Argentina, echaron a los embajadores, ¿no? Entonces esto nos habla de alguien como muy poderoso en el extranjero, que está de alguna manera abusando del poder, y que hay que lidiar un poco con eso, ¿no? Por otro lado, la casa 9 es la casa de la ideología, y también es la casa del poder judicial, ojo. Entonces, que Plutón está en la casa 9
Yo creo que tiene que ver también con esta cuestión del juez lijo, que de alguna manera muy extraña el gobierno lo quiere imponer para la Corte Suprema o lo propuso para la Corte Suprema, pero eh, bueno, ahí tiene muchas objeciones porque aparentemente es un juez que no cumpliría, que no tiene los estándares morales, vamos a decirlo así, para ser juez de la Corte Suprema. Y esto no lo digo yo, lo dicen entidades de abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá hay una cuestión de decir, bueno, la, a ver, la postura o el interés del gobierno o de por lo menos también se dice que el que está apoyando la candidatura del juez Lijo es este extraño asesor que tiene Milei, que es Santiago Caputo, ¿no? Que es simplemente un asesor externo, pero parece que tiene mucho poder en el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Quieren tenerlo por una cuestión de que consideran que el juez es idóneo y lo están proponiendo por eso? Es decir, o hay un interés plutoniano en toda esta cuestión de la justicia, así que el gobierno de alguna manera quiere armar una especie de polo de poder para tener, bueno, para tener poder, ¿no? Entonces, y que la justicia sea como un engranaje más en ese polo de poder, que eso es lo que representaría Plutón, ¿no? Y así que bueno, digamos, podemos ver cómo en las revoluciones lunares, y esa aparece claramente las noticias que están en los diarios, en la tapa de los diarios, ¿no? En la portada o en los portales de noticias, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con todo esto, pero bueno, la revolución lunar está dando testimonio de que todas estas energías están presentes en la sociedad. Así que bueno, no quiero ser como me dicen siempre, como digo siempre y me hacen notar que digo siempre, no quiero hacer un video muy largo, creo que se entiende más o menos el clima que estamos viviendo, es básicamente un clima bueno, de pasar de un esquema, digamos, a otro, ¿no? Es decir, vamos de a poco alejándonos un poco de lo que era la estructura del Estado y la estructura argentina de las leyes y de las últimas décadas y vamos hacia una nueva estructura, y todo esto se está dando en un contexto de ciertos apuros económicos que requieren reformas económicas, pero bueno, todo esto se da en un clima de bastante, es decir, donde la cosa está bastante planchada, donde la economía no se mueve mucho, donde hay bueno, digamos, no hay una sensación de bienestar general o de expansión, ¿no? Todavía es una cosa muy saturnina. Recordemos que por profecciones, yo ya hice video, la Argentina está pasando su segundo año de Saturno, porque es el año que corresponde a Acuario, que es el segundo signo consecutivo regido por Saturno en la astrología tradicional. Entonces, todo hasta que sea julio del 2025 vamos a tener un año con más de Saturno, con una energía saturnina dando vueltas. Así que bueno amigos, como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y les pido que si les gustó me den un me gusta y si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.